Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El cielo sobre el altiplano de Almería estaba despejado, como una sábana azul profundo salpicada de estrellas inmóviles. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando el fenómeno ocurrió. Primero, un zumbido bajo, tan grave que apenas se podía percibir con el oído humano. Luego, una luz rasgó el firmamento, blanca, con un halo azulado, tan intensa que las cámaras de seguridad del observatorio colapsaron en un destello. Gabriel estaba solo esa noche. El resto del equipo había bajado al pueblo por suministros y él, como siempre, se ofreció a quedarse. Le gustaban los turnos nocturnos. Menos voces, menos órdenes, más espacio para observar. Llevaba semanas sin detectar nada relevante en el cielo. Hasta que la pantalla de anomalías vibró con una señal desconocida. Primero pensó que era un error del sistema, pero la señal estaba demasiado limpia para hacer ruido. Frecuencia modulada, pulsos en patrón irregular, y luego, silencio total. A los pocos minutos, la consola de vigilancia térmica registró una explosión leve de calor a 12 kilómetros del observatorio. Un impacto. Gabriel no dudó. Agarró su chaqueta, la linterna y la vieja cámara de campo, y subió al todoterreno. La colina donde aterrizó el objeto era árida, casi estéril, cubierta de rocas oscuras y cactus bajos. El viento parecía haber cesado por completo. El aire tenía una quietud artificial, como si el propio mundo contuviera la respiración. Cuando llegó, lo primero que vio fue el cráter. No era profundo, pero sí perfecto. Demasiado perfecto. No había signos de combustión ni restos metálicos. En el centro, una especie de estructura de cristal líquido flotaba, girando sobre su eje, suspendida sin anclaje. Gabriel no sabía si acercarse o huir. Y fue entonces cuando la vio. Estaba de pie, a pocos metros del borde del cráter, inmóvil. Su silueta era delgada, alta, envuelta en un tejido que cambiaba de color con la luz. Su piel, o lo que parecía ser piel, era lisa, gris con reflejos plateados. Tenía ojos grandes, completamente negros, sin pupilas. Sus labios eran finos, sellados con firmeza, y sus extremidades largas se mantenían erguidas con una calma antinatural. Gabriel parpadeó. Ella desapareció. No huyó, no caminó. Simplemente, ya no estaba. El cráter seguía allí, pero la estructura había colapsado en sí misma, como si nunca hubiera existido. Atónito, Gabriel caminó hacia donde la figura había estado. En la arena aún quedaban huellas, pequeñas, casi humanas, pero con un trazo distinto. Demasiado rectas. Demasiado simétricas. Se agachó, tocó una de ellas. Estaba caliente. En el trayecto de vuelta, intentó racionalizar lo que había visto. Tal vez era un dron militar. Tal vez la figura era un efecto óptico, su mente jugándole una mala pasada por el cansancio. Pero nada cuadraba. La señal, el calor, la estructura flotante. Y sobre todo, esa mirada sin palabras que, por un instante, lo hizo sentir observado desde adentro. Cuando llegó al observatorio, descargó las imágenes. La cámara solo mostraba el cráter vacío. Ni rastro de la figura. Pero el sistema había registrado algo más, una frecuencia que no pertenecía a ningún satélite o radar terrestre. Un patrón que se repetía cada 5 segundos. 0, 1, 1, 0, 1. Una especie de saludo. O una advertencia. Gabriel no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la figura reaparecía con una claridad insoportable. Sus ojos sin fondo, su presencia tranquila, pero inquietante. Había algo profundamente real en aquella aparición, más real que cualquier cosa que hubiera vivido en sus 32 años. Al amanecer, el observatorio seguía recibiendo pulsos. Ahora eran más rápidos. Códigos binarios intercalados con frecuencias fuera del espectro auditivo humano. Lo que al principio parecía una simple anomalía técnica comenzaba a dibujarse como una forma de comunicación compleja. Gabriel activó un viejo programa de decodificación de señales que alguna vez había usado en una investigación astronómica. Lo reconfiguró para traducir el patrón en audio. Lo que escuchó lo dejó helado. Una voz. No en ningún idioma reconocible, pero tampoco era un sonido mecánico. Era orgánico, casi como un canto deformado, como una lengua que flotaba entre palabras y emociones. Aunque no entendía lo que decía, la sensación era clara, lo estaban llamando. Pasó las siguientes horas revisando el terreno del cráter a través de los satélites locales. No había huellas visibles, ni alteraciones del terreno,
ni rastro de radiación. Cualquier evidencia física había desaparecido. Sin embargo, en su cuerpo había una marca, un leve círculo rojizo en la base de la nuca, como si algo hubiera tocado su piel con precisión quirúrgica. No dolía, pero ardía levemente cuando se concentraba en la figura. Al caer la noche, la señal se detuvo de golpe. Todo volvió al silencio. Esa madrugada, Gabriel soñó con un lugar que no conocía, una caverna inmensa, blanca, viva. En el centro, la figura lo esperaba. No decía nada. Solo extendía una mano hacia él, y entonces su cuerpo flotaba, se elevaba hasta una pared cubierta de símbolos que giraban lentamente. Al acercarse, sentía un calor extraño en el pecho, como si algo dentro de él respondiera al llamado. Despertó empapado en sudor, con el eco de una palabra en la mente. Saelia. No sabía qué significaba, ni si era un nombre o una invención de su inconsciente. Pero sonaba correcto. El día transcurrió como una niebla. Apenas comió. Apenas habló con sus compañeros cuando regresaron. La urgencia de volver al cráter era casi insoportable. A medianoche, con la excusa de revisar las señales térmicas, tomó el vehículo nuevamente y condujo en silencio. Esta vez no llevaba cámara, ni equipo de registro. Solo una linterna, una libreta, y preguntas. Al llegar al sitio, no había señales visibles de actividad. El viento había vuelto, y el cráter estaba cubierto parcialmente de arena. Pero Gabriel no necesitaba verlo. Sabía que algo lo observaba. Lo sentía en la nuca, como una presión invisible. Y entonces la luz cambió. No fue repentina, sino gradual, como si el aire mismo se volviera más espeso. Frente a él, a pocos metros, un pliegue en el espacio se abrió como una membrana y la figura emergió, exactamente como la recordaba. Alta, plateada, los ojos enormes. Esta vez, no huyó. No desapareció. Caminaron uno hacia el otro, lento, como si una fuerza mayor los guiara. Gabriel levantó una mano. Ella también. No se tocaron. Solo estuvieron allí, mirándose. Fue entonces cuando la sintió dentro de su mente. No como una voz, sino como una presencia que recorría sus pensamientos con cuidado. Imágenes de fuego, de civilizaciones desconocidas, de estrellas muriendo, pasaron como destellos por su conciencia. Sentimientos que no eran suyos, pero que podía entender. Ella no hablaba. No podía, al menos no como los humanos. Pero comunicaba a través del pensamiento, de la emoción, de las conexiones que escapaban al lenguaje tradicional. Su mensaje no era claro, pero su intención sí lo era, necesitaba su ayuda. Gabriel intentó responder. Pensó en palabras, en frases. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿De dónde vienes? Pero nada salía. Lo único que ella pareció entender fue su miedo. Y en vez de alejarse, se acercó. Le mostró algo. Un fragmento. Una imagen que apareció con nitidez imposible, un umbral sellado por placas vivas, respirando, palpitando. Una estructura enterrada en un lugar donde la tierra aún sangraba. Era antiguo, tan antiguo como la memoria misma. Y estaba cerrado. Bloqueado. Por un instante, Gabriel vio sus propias manos frente al umbral, temblando. Y el sello comenzando a reaccionar. El contacto se cortó bruscamente. La figura retrocedió, como si algo la hubiera llamado. Gabriel dio un paso adelante, pero antes de poder hacer o decir nada, ella se desvaneció entre las sombras, tragada por el mismo pliegue por el que había llegado. Solo quedó el eco de su presencia, la sensación del nombre que aún ardía en su mente, Saelia. Y la certeza de que, por alguna razón incomprensible, él era parte de algo que no debería haber tocado. Algo que estaba a punto de despertar. Los días siguientes fueron una neblina de obsesión para Gabriel. No podía concentrarse. No podía pensar en otra cosa. El mundo cotidiano se volvió un ruido de fondo insoportable. Las conversaciones con sus colegas del observatorio se reducían a murmullos mecánicos. Ellos hablaban de datos, telescopios, satélites, pero Gabriel solo escuchaba una palabra, umbral. Cada noche regresaba al cráter. No encontraba a Saelia, pero algo le decía que ella lo vigilaba, que estaba cerca. Las señales habían cambiado también. Ya no eran pulsos binarios. Ahora eran secuencias armónicas, patrones de interferencia que parecían obedecer a una lógica desconocida. Las grababa, las analizaba durante horas, e incluso comenzó a escucharlas en su cabeza, como si su cerebro hubiese sido sintonizado a otra frecuencia. Una noche, cuando el viento parecía muerto y el cielo sin luna cubría el mundo como una sábana negra,
volvió al cráter una vez más. Esta vez, encontró algo distinto. Una grieta. No en la tierra, sino en el aire mismo. Como si el espacio se hubiese rasgado apenas un poco, como un velo empujado por una brisa invisible. Gabriel extendió la mano y, al tocarla, sintió un tirón en el pecho, como si su corazón se hubiese detenido medio segundo. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en el desierto. Estaba en un lugar subterráneo, vasto, casi sin luz, salvo por un resplandor azul que venía de la piedra. Todo a su alrededor parecía construido no con herramientas, sino cultivado. Las paredes eran lisas, curvas, como hueso húmedo, salpicadas de nervaduras y filamentos que latían débilmente. El aire tenía un sabor metálico, como si algo antiguo aún respirara por allí. Y entonces la vio. Saelia. De pie junto a una puerta inmensa, viva, sellada por capas entrelazadas de materia orgánica que pulsaban en sincronía, como si respiraran. No había cerraduras. No había bisagras. Era como si aquella cosa no quisiera abrirse, o no pudiera hacerlo sin ser destruida. Gabriel sintió vértigo. Era la misma estructura que había visto en el fragmento que ella le mostró en su mente. Saelia se acercó, en silencio. No emitía sonido alguno, pero su presencia era como una corriente eléctrica que erizaba la piel. Extendió su mano, con lentitud, y la colocó sobre el pecho de Gabriel. Al hacerlo, la visión volvió. Esta vez fue más intensa. Él vio el planeta de Saelia, un mundo cubierto de torres vivas que cantaban al unísono. Vio una civilización brillante, conectada mentalmente, sin lenguaje verbal, sin violencia. Vio la llegada de la oscuridad, una entidad sin cuerpo, una conciencia antigua que invadía no con armas, sino con ideas. Vio a los suyos corromperse, traicionarse, romper el equilibrio. Y entonces vio el umbral. La última medida. Un sello no para encerrar un objeto, sino para contener una mente. No la de un ser físico, sino una conciencia parasitaria que aún susurra desde el otro lado. Una presencia que nunca olvida, nunca duerme. Los suyos se sacrificaron para cerrar el umbral. Pero el sello se debilitaba. Algo en el universo, algo en la tierra, lo estaba atrayendo. Saelia le mostró su misión, encontrar a alguien que no estuviera diseñado. Alguien fuera del patrón, con una biología incompatible. Los humanos eran caóticos, impredecibles, y por eso, inmunes al susurro de la entidad. Solo un humano podía tocar el umbral sin ser consumido. Gabriel se acercó a la estructura. Sintió una vibración bajo sus pies, como si el suelo reconociera su presencia. Alzó la mano, temblorosa, y la colocó sobre la superficie pulsante. Por un instante, pareció que algo reaccionaba. Un leve destello cruzó la materia viva. Una voz, o una sensación, emergió de dentro. Fuiste esperado. Pero nada más ocurrió. El sello no se abrió. No cedió. Y Saelia se apartó, con una mezcla de frustración y decepción en su rostro sin expresión humana. Sus ojos lo miraban como si hubiese fallado una prueba crucial. Gabriel se sintió vacío, inútil. Le preguntó, sin palabras, solo con el pensamiento, ¿por qué no había funcionado? La respuesta fue brutal. La conexión emocional no era suficiente. No bastaba con ser humano. El umbral solo podía abrirse si la conciencia del portador se entrelazaba con la de Saelia. Debía haber una simbiosis total. Un enlace de mentes, de memorias, de intenciones. Pero ella tenía miedo. Miedo de unirse a alguien cuya mente era tan caótica, tan imprevisible. Miedo de desaparecer en el proceso. Y él, aún no confiaba en ella por completo. Sin ese lazo, el umbral seguiría sellado. Saelia dio un paso atrás. Con un gesto leve, abrió otro pliegue en el espacio. Lo miró una última vez, y desapareció. La caverna se desvaneció, como un sueño arrancado de golpe. Gabriel se encontró de nuevo en el desierto, de rodillas junto al cráter, con las manos temblando. La madrugada aún no había terminado. Pero su mundo, ya no era el mismo. Gabriel despertó en su cama sin recordar cómo había regresado del desierto. Sus botas estaban manchadas de arena y su chaqueta cubierta de un polvo grisáceo que no parecía provenir de este mundo. La marca en su nuca ardía con más intensidad, y ahora se extendía hacia su clavícula como una raíz subcutánea. Cada vez que respiraba profundo, sentía una vibración leve en el pecho, como si algo dentro de él latiera con un ritmo diferente al de su corazón. Durante el día, intentó retomar la rutina. Bajó al laboratorio del observatorio, hizo como que analizaba datos de satélites,
revisó los gráficos de espectros solares, bebió café sin probarlo. Pero su mente estaba atrapada en un solo pensamiento, la conexión. Esa noche, al cerrar los ojos, no soñó. Vio. Saelia estaba sentada en la caverna blanca. No flotaba, no caminaba. Solo estaba ahí, quieta, con los ojos abiertos y una lágrima negra deslizándose por su mejilla. La imagen era tan vívida que Gabriel sintió que podía tocarla. Ella lo miró sin decir nada, pero sus pensamientos lo inundaron con una urgencia implacable. El umbral estaba empezando a despertar. No era necesario abrirlo completamente. Bastaba con que el mundo empezara a pensar en él, a recordar su nombre. La entidad encerrada era paciente, y ahora sabía que alguien del otro lado lo había tocado. Gabriel lo había tocado. Se levantó de la cama con el pecho ardiendo. La marca brillaba tenuemente bajo la piel. Se miró al espejo del baño. No era solo una señal, era un símbolo. Uno que antes no había estado allí. No era humano. Tenía simetría fractal, como si hubiera sido grabado desde adentro hacia afuera. No podía ignorarlo más. Volvió al cráter antes del amanecer. Pero no estaba solo. Al llegar, encontró huellas. No eran suyas. Tampoco eran de Saelia. Eran demasiado grandes, pesadas, profundas. Algo, o alguien, había estado allí durante la noche. Más adelante, junto a la zona donde la estructura de cristal líquido había flotado semanas atrás, había marcas en espiral, como si el suelo hubiera sido raspado desde el interior de la tierra. Y entonces, la vio. Saelia apareció de pronto, emergiendo desde la misma grieta invisible que la había traído la primera vez. Esta vez, su cuerpo parecía menos estable. La textura de su piel oscilaba como un líquido tenso. Sus ojos, antes sólidos y oscuros, vibraban con reflejos de colores imposibles. Había agotamiento en su postura. Pero también algo más, ansiedad. Sin palabras, le mostró imágenes. Un planeta distante. Ruinas flotando en un océano negro. Seres como ella, conectados por redes mentales, que caían al suelo uno a uno, colapsando por dentro. La entidad los había alcanzado. No con violencia, sino con promesas. Les ofrecía comprensión total, conocimiento absoluto, la disolución del dolor. Y los convertía en ecos huecos. Instrumentos de su voluntad. Gabriel la entendió. Por primera vez, sin dificultad. Y entonces ocurrió. Cuando ella se acercó para mostrarle una visión más profunda, sus dedos rozaron los de él. Fue un instante, un contacto leve. Pero bastó. Algo se abrió entre ambos. Una grieta psíquica. Las mentes se tocaron. La avalancha de sensaciones fue insoportable. Gabriel sintió su infancia alienígena, flotando en cámaras de incubación, conectado a la conciencia colectiva. Sintió el miedo de separarse por primera vez, de perder la voz interior que todos compartían. Sintió su exilio, su soledad. Y ella, por su parte, sintió el caos de Gabriel. Su infancia marcada por la pérdida, la rabia sin dirección, el deseo humano de controlarlo todo y a la vez no entender nada. Sintió su risa, su deseo, su miedo de fallar. Su impulso de lanzarse al abismo por alguien a quien apenas conocía. Ambos retrocedieron, aturdidos. Habían cruzado un umbral que no tenía regreso. El umbral real, el de la caverna viva, lo supo. En el centro del planeta, la estructura palpitó con fuerza. Vibraciones imperceptibles comenzaron a ascender por la Tierra. En los satélites del observatorio, se registraron anomalías sísmicas que no tenían epicentro. Era como si el planeta entero comenzara a respirar diferente. Y no solo la Tierra lo notó. En otro lugar, más allá de los desiertos, más allá de los océanos, estructuras ocultas bajo el hielo eterno comenzaron a despertar. Cápsulas antiguas, selladas en las eras remotas, abrieron sus compuertas. Lo que emergió no fue vida. Era algo en el límite de lo biológico. Entidades diseñadas para una sola tarea, custodiar. Su propósito era claro. Si el umbral se alteraba, ellos debían erradicar la amenaza. Los Neclor. Gabriel y Saelia no lo sintieron al principio. Pero cuando regresaron a la caverna subterránea, ya no estaban solos. Desde el fondo del pasillo bioluminoso, surgieron 3 figuras. Altas, pesadas, revestidas de una armadura hecha de capas vivas que mudaban como piel. Sus rostros no eran rostros, eran superficies planas con luz interna, como si fueran ventanas hacia una inteligencia dormida. Saelia se tensó. Gabriel sintió un pensamiento forzado,
agresivo, invadir su mente. No era como el de ella. Era como ser arrastrado bajo el agua por una red de metal. Traición. Contaminación. El humano no debía estar allí. Uno de los Neclor levantó un brazo, y del centro de su palma surgió una aguja de energía viva. No hubo advertencia. Disparó. Saelia lo empujó. El rayo golpeó una de las paredes del umbral, dejando una quemadura negra que respiró por sí sola. El umbral respondió. Un pulso de energía invadió la sala. Uno de los Neclor cayó de rodillas. El resto avanzó. Gabriel corrió hacia el arma de emergencia que Saelia había dejado tiempo atrás, una especie de lanza nerviosa que vibraba al contacto. Nunca había sido diseñada para humanos. Pero cuando la tocó, algo dentro de él la aceptó. Un circuito cerrado se activó entre sus dedos y el arma se encendió con una luz blanca imposible. Sin pensar, atacó. No sabía lo que hacía. No tenía técnica. Solo impulso. La lanza cortó el aire, contra toda lógica, atravesó el pecho de uno de los Neclor. No sangró. Pero la luz en su cara se apagó como una vela extinguida. Saelia lo miró. Esta vez, sin distancia. Y por primera vez, sintió algo en ella que no era una visión. No una transmisión. Era algo humano. Respeto. Y algo más profundo. Temor. No por él, sino por lo que acababa de despertar dentro de él. Los restos del segundo Neclor se desintegraron lentamente en una nube de partículas negras que no caían al suelo, sino que subían, como humo invertido. El cuerpo del primero yacía inerte, aún ardiendo desde el corte limpio que Gabriel le había propinado. El tercero, sin embargo, no atacó. No huyó. Se limitó a observarlos desde el otro extremo de la cámara viviente, con la cara sin rostro girada hacia Gabriel. Sus ojos no existían, pero él sintió su mirada. Una mirada que no buscaba matar, sino comprender. Como si lo que acababa de ocurrir no fuera una amenaza, sino una anomalía digna de estudio. Saelia no se movía. Su silueta temblaba ligeramente, como si el esfuerzo de protegerlo hubiese roto algún equilibrio interno. Las paredes de la caverna palpitaban más rápido ahora, como si hubieran pasado de sueño profundo a una vigilia inquieta. Todo el lugar parecía escuchar. Gabriel bajó el arma lentamente, aunque aún vibraba como si quisiera seguir luchando por su cuenta. El tercer Neclor inclinó levemente la cabeza. Luego, sin aviso, se desvaneció en una ráfaga de luz pálida que se absorbió por las venas del suelo. No era una rendición. Era una advertencia. Saelia cayó de rodillas. Gabriel corrió hacia ella. Su piel, antes luminosa, ahora era opaca, pálida, y en sus venas vibraban sombras. Intentó levantarla, hablarle, tocar su rostro. Pero ella solo lo miró, como si necesitara verlo, grabarlo, antes de que algo la consumiera. En su mente, una palabra retumbó, ahogada. Conexión. Entonces, de pronto, algo los envolvió. Una presión atmosférica inmensa los aplastó durante un segundo y luego fueron arrastrados fuera del umbral por una fuerza que no parecía venir de este mundo. Cuando Gabriel volvió a abrir los ojos, estaban en una estructura diferente, una nave, flotando en un vacío desconocido. Un espacio entre el tiempo y el planeta. Las paredes eran cristalinas, pero el exterior no mostraba estrellas ni planetas. Solo niebla. Un océano de oscuridad líquida. Saelia yacía sobre una superficie que parecía un altar, y la nave respondía a su estado. Gabriel se acercó y al tocarla, un torrente de datos visuales surgió de las paredes. Fragmentos de historia. Imágenes de una guerra que no se había contado nunca. Los Neclor habían sido creados por los suyos como protectores del umbral. No eran soldados. Eran jueces. Dormían en lugares estratégicos del universo, esperando la señal de ruptura. Su despertar significaba que el umbral había sido tocado por alguien no autorizado, o por alguien capaz de abrirlo. Gabriel. Él no solo lo había tocado, lo había alterado. Su biología caótica, su impulso humano, su capacidad de conectar emocionalmente sin filtros ni barreras, había provocado una disonancia en el sello. Lo había debilitado. Y ahora, los Neclor lo consideraban una variable no contenible. Mientras procesaba esta información, la nave comenzó a moverse. No volaba. Se deslizaba por una especie de corriente gravitacional invisible. Saelia, aún inconsciente, empezó a emitir una luz débil desde el pecho, justo sobre su núcleo vital. La misma luz que Gabriel había visto en el umbral, palpitando lentamente. Entonces comprendió algo terrible.
Cada vez que conectaban, cada vez que sus mentes se tocaban, el umbral reaccionaba. Y al hacerlo, consumía una parte de Saelia. Ella era la llave, sí, pero también era la cerradura. Su existencia estaba ligada al sello. Si se abría del todo, ella desaparecería. Si lo mantenía cerrado, él estaría condenado. El equilibrio era insostenible. Gabriel caminó por la nave. Al tocar una pared, una compuerta se abrió hacia un espacio reducido, con una ventana que mostraba una visión imposible, una tierra lejana, distante, pero viva. El planeta se veía pequeño, vulnerable. A su alrededor, nuevas señales empezaban a surgir. Satélites militares captaban ondas desconocidas. Gobiernos se preparaban en silencio, percibiendo un cambio que no sabían nombrar. El umbral emitía una frecuencia que ningún radar podía decodificar, pero todos sentían. Animales huían de las zonas donde las vibraciones eran más fuertes. El campo magnético terrestre sufría leves alteraciones. Tormentas eléctricas nacían sin previo aviso. La entidad se agitaba. Y no estaba sola. Al regresar al núcleo de la nave, Gabriel vio a Saelia de pie, aunque su figura temblaba. Sus ojos, antes inmensos y tranquilos, ahora mostraban un caos nuevo. Era miedo. Pero no miedo por ella. Miedo por él. Le habló sin hablar. Si sigues tocándome, el umbral se abrirá. Si no lo haces, se quedará sellado. Y destruirá todo desde dentro. Gabriel dio un paso hacia ella. Quería abrazarla. Quería detenerlo todo. Pero también sabía que eso no era una opción. Algo había cambiado en él desde el primer contacto. El símbolo en su piel ahora se expandía por su torso. Su sangre ya no era solo suya. Y entonces, ella dijo algo que nunca antes había hecho. Habló. Con una voz real, física, quebrada. Una palabra solamente. Ayúdame. Él asintió. Y la nave descendió. No al desierto. No a la tierra. Sino a un lugar escondido bajo las capas más profundas del planeta, donde las raíces del umbral se entrelazaban con la historia de los orígenes. Allí donde los primeros humanos, sin saberlo, habían sellado también sus miedos más antiguos. Donde todo empezó. Y donde todo estaba a punto de despertar. El descenso no fue como una caída ni como un vuelo. Fue más bien como hundirse en una masa densa de tiempo. La nave se desplazaba entre capas de realidad, atravesando estratos que ningún ser humano había visto. El aire cambió. La gravedad cambió. Las leyes mismas que Gabriel había estudiado en la universidad dejaron de tener sentido. No había arriba ni abajo. No había día ni noche. Solo un pulso constante que provenía de lo más profundo de la tierra. Ese pulso era el latido del umbral. El lugar al que llegaron no podía describirse como una caverna. No tenía forma definida, ni paredes reconocibles. Era una cámara viva, casi orgánica, incrustada entre placas tectónicas, oculto bajo kilómetros de roca. El corazón del mundo. Las paredes respiraban. No de manera figurada, sino real. Se expandían y se contraían al ritmo del pulso que sentía en su propio pecho. Gabriel descendió de la nave. Saelia apenas podía caminar. Su cuerpo brillaba intermitentemente, como una lámpara que se consumía desde adentro. Cada paso que daba hacia el centro de la cámara parecía costarle fragmentos de su ser. Detrás de ellos, las paredes se cerraban lentamente, sellando el camino de regreso. En el centro de todo estaba el umbral. Una esfera suspendida en el aire, rodeada por anillos concéntricos de energía líquida que giraban a velocidades imposibles. No parecía sólida, pero tampoco era etérea. Estaba hecha de algo que aún no existía del todo, algo que se estaba formando y deformando al mismo tiempo. Gabriel sintió una presión en el cráneo. La misma sensación que se tiene justo antes de desmayarse, cuando el cuerpo decide soltar la conciencia. Pero no cayó. Algo dentro de él lo mantenía firme. Y entonces, el umbral habló. No con palabras, sino con recuerdos. No los suyos, sino los de otros. Vio a una mujer de piel oscura llorando frente a una fogata, con un niño muerto entre los brazos. Vio tribus enteras consumidas por la locura tras tocar las ruinas de una estructura enterrada. Vio líderes religiosos cometiendo sacrificios sin entender que el Dios al que temían era solo una sombra que le susurraba desde el otro lado del umbral. Vio cómo la humanidad había estado en contacto con él desde siempre. Nunca directamente. Siempre a través de sueños, de visiones, de momentos de delirio.
El umbral había sido sellado hace miles de años por una civilización extraterrestre que entendió el peligro. Pero el pensamiento no puede sellarse para siempre. El umbral no era solo una prisión. Era una puerta hacia algo que deseaba existir. Y cada pensamiento humano dirigido hacia el misterio, cada intento de comprender lo inexplicable, cada contacto emocional verdadero, debilitaba el sello. El deseo de entender lo que hay más allá del límite. La curiosidad, el amor, el miedo. Todo eso alimentaba a lo que dormía detrás. Saelia cayó de rodillas frente al umbral. De su espalda surgieron filamentos de luz que se conectaron con los anillos giratorios. Comenzó a fundirse con la estructura, como si fuera parte de ella desde el principio. Su rostro no mostraba dolor, pero Gabriel sintió su agonía como si fuera propia. Y entonces comprendió. Saelia no era solo una emisaria. Era el último componente del sello. Su cuerpo, su conciencia, su presencia en la tierra, todo había sido planeado como una llave de emergencia. Ella no lo sabía al principio. Había creído venir en busca de ayuda. Pero en realidad, había venido a cerrar el ciclo. Gabriel gritó. No con la voz, sino con la mente. La conexión entre ellos seguía activa. Detente. Hay otra forma. Saelia lo miró. Estaba muriendo. Su esencia se disolvía en los anillos del umbral. Pero no respondió. No puedes morir por esto. No estás sola. Y por primera vez, ella respondió con palabras reales. Su voz era suave, pero más firme que nunca. No muero. Me entrego. Lo que duerme detrás de esta puerta, no puede entender el amor, ni el sacrificio. Solo puede consumir. Pero si me uno a él, si me mezclo con su esencia, lo confundiré. Lo fracturaré desde dentro. Gabriel comprendió. Era una forma de ganar tiempo. De retrasar el despertar. Un acto suicida, sí, pero también un acto de guerra. Y de amor. Pero él no estaba dispuesto a permitirlo. Entonces lo sintió. No un impulso. No una idea. Sino una certeza. Había una segunda opción. Una conexión más profunda, más peligrosa, pero posible. Si se unía a ella. No desde afuera. Sino desde adentro. Si Gabriel renunciaba a su individualidad, si se fundía con ella, ambos podrían entrar al umbral. No como sacrificios, sino como guardianes. Pero hacerlo significaba desaparecer como Gabriel. Significaba dejar de ser humano. Se acercó a ella. Saelia negó con la cabeza. No. No puede soportarlo. No lo hará sola, dijo él. Y entonces se tocó el pecho. La marca en su piel ardió como fuego vivo. Abrió los brazos, y la energía del umbral los envolvió a ambos. En ese momento, Gabriel sintió todo, su nacimiento, su infancia, su primera caída, el olor de la tierra mojada, la risa de su madre, el miedo a la muerte, el amor por lo desconocido. Todo eso fue arrancado, analizado, comprendido y compartido. La fusión comenzó. No fue física. Fue mental, espiritual, emocional. Dos conciencias diferentes, incompatibles, se entrelazaron sin orden ni lógica. Fue un caos perfecto. Y el umbral lo aceptó. La esfera palpitó una última vez. Luego, el silencio. Los anillos se cerraron. El pulso cesó. La cámara dejó de respirar. La estructura se hundió lentamente en el suelo, sellándose por dentro con una paz antinatural. Gabriel ya no estaba. Saelia tampoco. Pero del otro lado del umbral, en el límite mismo de lo que es y lo que no es, algo nuevo vigilaba. No era la entidad. No era el caos. Era otra cosa. Una conciencia mixta. Algo humano. Algo alienígena. Y algo que jamás volvería a permitir que esa puerta se abriera. No mientras sintiera. No mientras recordara. No mientras amara. Lumea, la suprafa, no asimit ni miki nace así. Nisio explosie, nisio fisur inser, nisio un deok. Y totui, seba se chimbase. Seba kernuputea fimsurat si yu seismografes sau detectate telescope. O vibraye subtil in si estructura existenei incetase. In profundimile ptului, acolo unde ni si lumina numai trundea, unde materia se contorsiona informe strine, umbralul fusese oprit. Nu distrus. Ni si inchis si yu fora. Sei adormiti nou, de acest date al seba, o pereche de contine yunait intro rea imposibil. Darlin itea no era total. Inacel vid de materia y gand, inacel interspayu entre real y potenial,
Gabriel Simea. Nu maya bea un corp. Nu maya bea ochi, mai ni sawinim. Dar Simea. Simea emoyile Luisa Elia, kao lumin calt kerpulsa injurul su. Dos Simea temerile, ruinea, disperarea de afifos creat ca un instrument. Dar y liberarea. Bucuria ne ateptate aficunoscut sebapur, un om, si yu toate imperfeccionile sale, queraales srmn. Ea era si yuel. Saumai bin spus, eide venicer seban preun. Dincolo de umbral, entitatea, acel gan bechi, etern, kervisase ese cusereasc princeducie, continua ese bantui limitele espayului inchis. Daracum, infaei, numai era doaro poart. Era opresen kergandea indou limbi, kersimea indou lumi, kernelejea dualitatea y refusa ese sedese. Gabriel era scutul. Saelia era sigiliul. Yarm preun de venicero enigm pentru entitate. Ea nui putean eleje. Pentru se yubirea nueste logic. Sacrificiul nueste previsibil. Yar humanitatea, inaosulei, era antidotul perfect la ordinele malefice aleaselei intelligene. Totui, in planul real, in lumea pecerol sacerinurm, concesinele insepea uese se manifesté. Peun canten entngit, in mihlocul unui laborator subteran ingropat in permafrost, sensoria o insepute se arate se totul se oprise. Fisura electromagnetic que alimenta ani de speculait inifice dispruse. Sei siba oameni kertiau de existena umbralului, sei keril numeau si yuco duri secrete y las cundeau sub teorii, auneles, sineva y linchisese. Dar nu tiau cum. Ni si se insemna hasta pentru ei. In Maroc, ofetide aptani, kervise infiecare no apte unochi uria kerochema, adormit pentru prima date fr comaruri. In Japonia, un poui torb, kersimea vibraile din PMNT intimpul meditaiei, asimit linite pentru prima dat invia y a insepute se PLNG FR motif. Pe planeta natala Luisa Elia, acum un camp de ruine suspendate in orbit instabil, o esfer translucidas cum sub CEACE fusese canva un templu, a insepute se pulsese war. In interior, memoriile rasei ei se au reorganizat. Seiker bor renate dinasele mintiri bor tinumele lui Gabriel. In miesul continei fusionate, Gabriel insepuse es en eleag natura real a presenei din umbral. No era o entitate si yuganduri coherente. Era un pattern. O idee que se haga de alte mini, imitándole PNL devora. Cernea si yu inteni. Imitan diubirea. Imitan torina. NS nulle putean el eje si yu adebrat. Gabriel Isaelia nuluptau si yu o fin. Luptau si yu o reflectare a tot se o menirea refusase ese infrunte. Tentaya de controla totul. Dorina de amer colo de limite FR ese fie prectit pentru se exete a colo. De ace a umbralul nu fusese o incisoare. Fusese o oglind. Yaracum, infa a seleio glinsi, eidoir mneau cagardieni. Nu si yu arme. Sei si yu nelegere. Si yu presen. Si yu resisten. Daras estro la vea un pre. Timpul nu curgea la fela colo. Ni si espayul. Ei numaim trneau, dar ni si numai triau. Tot se puteufeis era ese sit. Ese vegese. Ese inechilibro acel mecanism frágil dintre dou lumi. Y totui, in rarele clipe can dentitatea tsea. Gabriel Isaelia se rexeau. Nuca inainte. Sei cao singur vose in dou nuane. Y parerru? Elea intrebate a odat, intrum fragmentegand. Nu. Afi regretat dactea filsat singur. Nu trebuia eser mi. Daram simit. Y can simi. Numaya i cale inapoi. Ea a sambit. Nu si yu buse. Sei si yu ocldur que era un plut tot espayul dintrei. Y au continua ese vegese. In tsere. In echilibru. In yubire ker numaya vea nume. La tierra siguió girando. La gente siguió viviendo. Nadie supo nunca lo que ocurrió realmente bajo sus pies. El umbral fue olvidado por los que nunca lo conocieron, y borrado por los pocos que alguna vez sospecharon su existencia. Todo lo que había estado al borde del desastre se replegó en silencio, como un sueño perturbador que desaparece con la primera luz del alba. Sin embargo, en lo más profundo del tejido del universo, más allá del espacio conocido, en un lugar sin forma ni frontera, algo nuevo florecía. Gabriel despertó, pero no era un despertar como los anteriores. No había cama, no había cuerpo, no había gravedad que lo anclara al suelo. Despertó en sí mismo, en su memoria. En su centro, y en esa conciencia expandida, Saelia lo esperaba. Estaba allí, intacta, radiante.
Su forma ya no era completamente alienígena ni completamente humana. Era una fusión de todo lo que habían sido, todo lo que habían sentido. Su mirada, antes insondable, ahora era serena. Había en ella la paz de alguien que había aceptado su destino, y lo había transformado. Estamos dentro, dijo Gabriel, no con palabras, sino con intención pura. Saelia asintió. La entidad que alguna vez había amenazado con devorar los pensamientos de toda la vida inteligente seguía allí, en el centro del umbral. Pero ya no era una amenaza. Había sido desactivada, debilitada, desarticulada por la contradicción más simple y poderosa, el acto de amar sin razón. Ningún patrón la podía imitar. Ninguna ecuación la podía reproducir. El vínculo entre Gabriel y Saelia había confundido a la entidad, descompuesto su estructura, cerrado sus accesos al mundo exterior. Ya no tenía por dónde entrar. Ya no podía contaminar, ni engañar, ni llamar. El umbral seguía existiendo, pero ahora era otra cosa. Un jardín. Un espacio protegido, moldeado por los pensamientos de los dos que lo habitaban. Todo lo que imaginaban podía tomar forma. Paisajes, recuerdos, sensaciones. No era un paraíso, pero sí un refugio. Y por primera vez, no eran guardianes vigilantes. Eran creadores. Construyeron juntos. No con manos, sino con emoción. Una pradera infinita con cielos de atardecer, un lago en calma donde las estrellas se reflejaban incluso a plena luz. A veces, recreaban lugares de la tierra que Gabriel recordaba, un callejón mojado de Barcelona, el aroma de un bosque en otoño, la risa de un niño jugando con su perro. Saelia aprendía. Gabriel enseñaba. Y luego, Gabriel aprendía también. Porque ella le mostraba cómo pensar sin palabras, cómo sentir sin miedo, cómo existir sin el peso de la duda constante. Pasaron lo que podrían haber sido años. O quizás solo minutos. El tiempo, allí, era una decisión. Y una mañana, si es que podía llamarse así, algo cambió. Una grieta de luz apareció en el horizonte del umbral. No era una ruptura. Era una señal. Alguien, en el mundo real, había tocado el lugar correcto. Un descendiente del programa espacial de observación había reactivado sin querer una sonda abandonada en los alrededores del antiguo cráter. Su señal, proyectada al azar, había rebotado en las capas del subsuelo, alcanzando por accidente una de las interfaces del umbral. Y Gabriel sintió algo. Un tirón suave. Un camino de regreso. Saelia lo miró. «Puedes volver», dijo, con un tono que no tenía juicio, solo comprensión. Gabriel dudó. ¿Podía abandonar ese equilibrio perfecto? ¿Quería? Pero Saelia ya lo sabía. No podía detenerlo. Y tampoco lo deseaba. El ciclo debía cerrarse de otra manera. No con encierro, sino con renacimiento. «Vendrás conmigo», dijo él, con firmeza. Ella negó con suavidad. «Mi parte está aquí. Soy parte del umbral. Lo mantengo en paz. Lo mantengo dormido. Pero tú puedes regresar». Gabriel la abrazó. Fue la primera vez que se tocaron en esa nueva existencia, y el gesto no fue simbólico. Fue real. Un contacto cálido, completo, como si la esencia misma del universo se plegara en ese abrazo. Y entonces, sin dolor, sin drama, sin despedidas innecesarias, Saelia le entregó un fragmento de su luz. Una semilla. Una parte de ella. Él la tomó. La sintió latir entre sus manos. Y volvió. Cuando Gabriel abrió los ojos, estaba de nuevo en el cráter. El cielo era azul profundo, el aire cálido. El mundo no había cambiado, y sin embargo, todo era diferente. Estaba vivo. Su cuerpo era más joven. Su mente, más clara. Y su pecho, ardía con una nueva luz. Dentro de él, Saelia dormía. No como prisionera. No como espectro. Sino como semilla. En su nueva forma, Gabriel volvió al mundo lentamente. No trató de contar su historia. No intentó probar nada. Comprendió que la verdad, a veces, no necesita ser explicada para existir. Trabajó en silencio, ayudando donde podía. En su interior, sabía que el umbral estaba en paz. Pasaron los años. Gabriel envejeció, pero nunca estuvo solo. Cada noche, cuando cerraba los ojos, volvía al jardín. Saelia lo esperaba allí. En ese espacio entre los mundos, vivían una vida secreta, sin tiempo, sin fronteras. Y cuando su cuerpo finalmente se apagó, muchos años después, no hubo tristeza. Porque él no murió. Solo cruzó.
Y ella lo estaba esperando. El umbral seguía sellado. La entidad seguía dormida. Y dentro de ese mundo oculto entre dimensiones, dos conciencias, una vez separadas por galaxias, ahora danzaban juntas por la eternidad. No como guardianes, sino como creadores de su propio universo. Uno donde, al fin, el amor no era un límite, sino la puerta abierta hacia todo lo posible.